Señales análogas y digitales. Funcionamiento de la señal análoga. Fundamentos. Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético que es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo, representando un dato de información en función del tiempo. Algunas de las características de la señal análoga es que dentro de las características es importante recalcar el cambio constante de polaridad de positivo a negativo, provocando un trazado de forma de onda senoidal. Su principal característica es que el mundo real es análogo, por ende cualquier información que queramos transmitir a algún elemento electrónico será de forma análoga. Luego obviamente tendremos que cambiar esa señal para que el mundo digital la pueda interpretar. El funcionamiento de la señal digital y sus fundamentos. Una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida. La señal básica es una onda cuadrada, pulsos, y la representación se realiza en el dominio del tiempo. Algunas de las características de la señal digital es que primero es una señal cuadrada, ¿cierto? Alguna también de sus características es que es mucho más inmune al ruido, lo podemos reconstruir, tiene facilidad de diseño ya que solo es 0 o 1 y dentro del diseño también es muy flexible, tiene mayor velocidad y bajo coste. Algunos de los ejemplos de transmisión de información de los sensores, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, un transmisor de densidad, concentración y temperatura, hace las tres funciones, ¿cierto? De este sensor transmitimos la información, ¿cierto?, a un transmisor que luego, por ayuda de un HART, ¿cierto?, que el HART es un convertidor de corriente, nos ayuda a convertir la corriente 420, ¿cierto? Nos permite tener valores discretos y dependiendo también de lo programado, ya sea en una PLC u otro tipo de controlador, podamos devolver también la información hacia el controlador que hará la función luego predeterminada por el PLC. Acá tenemos otro ejemplo de un caudalímetro multivariable. Este caudalímetro también transmite su señal digital, ¿cierto? El HART transforma esta señal, ¿cierto?, a 420. La conectamos también a un PLC. El PLC, dependiendo de los parámetros que tenga, manda una información también a 420 de vuelta al HART. El HART vuelve a transformar esta señal, ¿cierto?, 420 a una señal análoga que luego la recibe el transmisor, que cumple la función también con el actuador ahí de dejar pasar mayor o menor líquido o gas dependiendo de lo que contenga esta cañería. Otro de los ejemplos que tenemos aquí, un control PID, ¿cierto? Desde un sensor de temperatura, tenemos conectado un transmisor de temperatura y desde la misma forma que hemos demostrado en los ejemplos anteriores, corre la información desde nuestro sensor hacia un controlador. En este caso también el HART transforma nuestra señal digital, nuestra señal análoga y la transforma a una señal digital y viceversa, para también después volver hacia al electroposicionador que cumplirá la función deseada
y programada por el PLC. Acá tenemos el último ejemplo también de un transmisor de un sensor de temperatura con su respectivo transmisor, también con el HART, este convertidor de corriente que permite transmitir más información a los dispositivos de campo, ¿cierto? Hacia la sala de control, de gran ayuda. Como ya se ha explicado anteriormente, funciona de la misma forma y transmite la información de regreso a nuestro actuador. En este caso no se vería, pero esa es la funcionalidad. Luego tenemos la conversión de temperatura, según lo solicitado, de 135 grados Celsius, lo vamos a transformar a número binario. Con esta tablita, ¿cierto? Podemos hacer, dependiendo del número decimal que estemos empleando, podemos buscar el número menor más cercano a nuestro número, en este caso el 128, que está con con números rojos, ¿cierto? Se le resta a este número que la resta, que es el número 7, se le busca nuevamente en la tabla el número menor al número 7, en este caso el número que coincidiría sería el número 4. El resultado de este número es 3. Volvemos a buscar el número menor a 3 que encontremos en la tabla. En este caso nos coincide el número 2, resultando el 1 como resultado, valga la redundancia, y 1 menos 1 sería el 0. Cada uno de estos números que tenemos en color rojo los usamos, ¿cierto? Los colocamos dentro de nuestra tabla bajo el número que correspondía, por ejemplo, el número 1, 2, 4 y 128. Bajo cada uno de estos números nosotros colocamos el número 1, que representaría nuestro número binario, ¿cierto? Y a los demás números de la tabla se les rellenaría con el número 0. Acá tenemos otro ejemplo de una conversión de temperatura. Aquí sí, con una variación en la conversión. Se ocuparía el mismo método que en el ejemplo anterior, con una pequeña diferencia. En el número decimal ocupamos esta pequeña tablita, ocupamos, ¿cierto? Este 0.5, 0.5, lo multiplicamos por 2 y nos da 1.0. Este es el primer dígito de este número, sería el que usaríamos, ¿cierto?, en nuestro número decimal. Y haríamos lo mismo que en el ejemplo anterior, y rellenaríamos todos los números con el número 1, todos los números que tuvimos en color rojo. Aquí tenemos una conversión de nivel, ¿cierto? De 1260 milímetros de nivel a binario. Una operación un poco más larga, pero usando el mismo método anterior, ¿cierto? Partiríamos con el 1260, buscaríamos el número más cercano, menor a este número dentro de nuestra tabla, que es 1024. La resta de este número, 236, buscaríamos de nuevo el número más menor que nos sirva para este 236 dentro de nuestra tabla, que sería 128, y así sucesivamente hasta llegar a 4. 4 menos 4 es igual 0, y nuevamente utilizaríamos bajo cada uno de nuestros números en rojo el número binario 1 de color rojo. Se rellenaría el resto de los números de nuestra tabla con los números 0, y tendríamos la representación de este número decimal en número binario. Aquí tenemos el último ejemplo, ocupando la misma metodología, ¿cierto? La misma metodología de suma, de resta, y buscar en nuestra tabla, ¿cierto?, el número que sea más cercano a nuestro número binario. Y tendríamos como ejemplo el 010110000 en representación de los 1700,
perdón, de los 176 milímetros cúbicos, este sería la representación del número binario de este número decimal. Como conclusión, tenemos que una señal análoga tiene infinitos valores de amplitud, además tiene infinitos valores de tiempo, tiene una variación continua de amplitud en el tiempo. Este tipo de señal generalmente la tenemos en transductores, sensores de temperatura, de presión, etc. ¿Cierto? Cabe recordar que la señal análoga, nosotros vivimos en un mundo análogo, así que todas las cosas del mundo físico para transformarla, qué sé yo, para poder interpretarla en el mundo digital, necesariamente tenemos que representarla de una forma análoga. En este caso sería una corriente senoidal, ¿cierto? Y luego por medio de un convertidor, ¿cierto? De un conversor, tal como lo hace el HAR, transformando nuestra señal de análoga a digital, para poder interpretar en el mundo digital, ¿cierto? Lo que necesitamos, eh, lo que necesitamos hacer luego, para devolver la señal a análoga y tener un efecto de nuevo en lo que queremos nuestros actuadores, ¿cierto? Dependiendo de lo que requiera el sistema. Eso sería como conclusión. Muy buenas noches. Hasta luego.